la anterior sesión, aquí entramos ya a la segunda unidad, ¿no? Sobre el tema de la ternura política de Dios. Y cada vez que vamos entrando a una unidad nueva, vamos a ir profundizando mucho más el tema, ¿no? En esta unidad nos toca profundizar algunos elementos que debemos tomar en cuenta para seguir en esta reflexión. Digamos que el primero de ellos es que toda teología ha sido política en realidad a lo largo de la historia. Si definimos teología como una definición básica de que teología es una reflexión de Dios o sobre Dios, si lo extendemos que es una reflexión sobre la divinidad, la teología nació como teología política del poder. Es decir, la teología nace juntamente con el nacimiento del poder en la sociedad, ¿no? La reflexión teológica era hecha entonces por sacerdotes al servicio de un poder, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, entre nosotros a Luis Guillermo Lumbreras sobre la historia de los orígenes de la civilización en el Perú. Un libro muy hermoso, donde trata precisamente esta relación entre religión y política, ¿no? ¿Cuándo cambia esta relación, digamos, entre religión y política, entre religión y poder, o entre institución religiosa y poder, ¿no? Cambia con la aparición de los profetas en Israel. Es decir, hasta la aparición de los profetas en Israel, toda reflexión teológica, por ende toda institución religiosa, era básicamente en sintonía con el poder político y económico. Pero con la aparición de los profetas aparece la reflexión crítica, la enuncia de la relación entre esta institución religiosa y el poder político y económico. De ahí nace entonces, digamos, una teología política crítica, ¿no? Que ya no va a desaparecer. Entonces tenemos dos elementos. Uno que es la institucionalidad religiosa y una teología acorde con esa institucionalidad, es decir, acorde con el poder político y económico. Y con Israel, la aparición de los profetas en Israel, aparece la reflexión crítica, es decir, la denuncia política, ¿no? Entonces, ese elemento crítico ya no va a desaparecer en el quehacer teológico, ¿no? Hay otro elemento que ha acompañado también a la institución religiosa a lo largo de la historia, que es el elemento de la religión popular. Pero a diferencia digamos, del elemento profético, la religión popular ha ido creciendo o se ha ido formando indiferentemente de la expresión oficial de la religión, digamos, ¿no? Institucionalizada. Es decir, no ha desarrollado el lado crítico, sino simplemente ha ido construyendo su forma de entender y vivir la divinidad, ¿no? Entonces, tenemos tres elementos entonces para comprender esto. El primero, la institución religiosa siempre ha tenido una teología política, ¿no? Acorde con el poder económico y político. El otro elemento, la expresión de la religión popular, que digamos es más conservadora, ¿no? En el sentido de no crítica, simplemente de vivencia, de su expresión de su fe, ¿no? Y por el otro elemento, el tercero, que es el elemento crítico, inaugurado por los profetas en Israel, es la teología política crítica. Y desde ahí que se hace siempre, ya desde entonces, es posible una reflexión política crítica, ¿no? Y precisamente en esa línea es que se inscribe toda teología política crítica, ¿no? Hasta el momento actual. Ese es un primer elemento, digamos, que tenemos que tomar en cuenta. Cómo es que se ubica
digamos, un pensar a Dios, ¿no? Desde el lado político, ¿no? O una teología política. Y ese es lo que he recordado en este momento, de cómo se ha expresado y cómo se expresa ahora, ¿no? Siempre hay una teología política oficial, digamos, ¿no? Siempre. Y siempre habrá una teología política crítica de esa reunión entre institución religiosa y poder político y económico. Entonces, ahí tenemos los tres elementos, ¿no? Una segunda reflexión previa es sobre la posibilidad de reflexionar eh, para nosotros, ¿no? En América Latina, desde el lado, digamos, de teología política crítica, ¿no? Y es ahí el desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Porque básicamente la teología política crítica, para ser tal, necesita criticar la relación entre institucionalidad religiosa y poder político y económico. O sea, si no, no sería teología política, ¿no? Es cierto que a lo largo de la historia también se han desarrollado otras expresiones de la teología, por ejemplo, la mística, ¿no? Pero eso, digamos, que no desdice lo que venimos afirmando nosotros ahora, ¿no? Pero lo dejaremos para más adelante en algún momento, ¿no? Por ahora me interesa remarcar esta relación. Bien, entonces bajo ese presupuesto vamos a entrar otra vez, ¿no? Ya a la andadura que estamos haciendo sobre el curso, ¿no? Entonces, eh, en la anterior unidad habíamos conversado sobre algunos presupuestos también, pero ahora voy a agregar algunos otros, ¿no? Y como siempre a mí me gusta fundamentarme en algunas tesis, ¿no? Expuestas por algunos teólogos. En este punto voy a recordar al padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Ya lo hice en la unidad anterior, ahora lo vuelvo a hacer bajo otro elemento, ¿no? Desde que el padre Gustavo Gutiérrez define a la teología de un modo diferente, ya abre un espacio entre un antes y un después. Y lo vamos a saber por qué, ¿no? En realidad no se puede empezar un discurso teológico ahora, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Y en nuestro tiempo, sin situarnos frente a la afirmación que ha logrado conceptuar el padre Gustavo Gutiérrez sobre la condición del quehacer teológico. Es decir, toda reflexión teológica para hacerse, digamos, con cierta legitimidad, cierta, eh, digamos, certeza teológica, tenemos que basarnos en la definición que él hace de teología. Una teología que no se limite a pensar el mundo, sino que busca situarse o que busque situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado, abriéndose en la protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres, en el amor que libera, en la construcción de una nueva sociedad justa y fraternal al don del reino de Dios. Esta definición marca un antes y un después. Entonces, es muy difícil ya hacer teología sin tomar en cuenta esta definición, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, esta certeza teologal abre un antes y un después, como decíamos, en la tradición del pensar y práctica cristianos. Es decir, que toda teología, incluida la del mismo autor, tendrá que ser juzgada bajo este nuevo paradigma del conocimiento teológico. Esto quiere decir que todo pensamiento o reflexión teológica que se desarrolle posteriormente tendrá que hacerse tomando postura ante esta certeza teológica fundamental de la fe y la teología cristiana. Los elementos que él considera dentro de esta definición, ¿no?
y que él lo explicita gráficamente en la protesta ante la dignidad humana pisoteada. O sea, él asume en la teoría, en el quehacer teológico, todo ese, digamos, rebeldía, ¿no? Asume lo que nosotros definíamos como teología política crítica, ¿no? Que critica la relación entre institucionalidad religiosa y poder político y económico. Entonces, aquí lo explicita él de esta manera. En la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres, fíjense, si la teología no tiene nada que decir, por ejemplo, en nuestro tiempo, ¿no? En este momento que estamos viviendo, donde más de 6 millones de personas han quedado sin trabajo, si la teología no tiene nada que decir, entonces es lógicamente podríamos decir una antiteología, quizás. Tiene que decir algo respecto a esto, ¿no? Se tiene que definir. En el amor que libera, en la construcción de una nueva sociedad justa y fraternal. Lógicamente que las sociedades no se están construyendo bajo estos parámetros, ¿no? Y ahí entra la teología política crítica, ¿no? O sea, el padre Gustavo Gutiérrez, que es un teólogo católico, ha puesto este parámetro, este paradigma teológico, ¿no? Y bajo este paradigma es que se puede desarrollar una teología política crítica. Si no, no podría desarrollarse tal teología, ¿no? Y el libro que ensayamos nosotros, La ternura política de Dios, se escribe dentro de este paradigma, ¿no? Entonces, digamos que esa es la condición para el quehacer teológico. Hay otro elemento, por supuesto, que acompaña esta definición, pero él ya no lo dice él, sino lo expresa otro teólogo, Leonardo Boff, ¿no? Él escribe un libro precisamente titulado Desde el lugar del pobre. Es decir, no hay forma de entender, como recordábamos en la unidad anterior, ¿no? La revelación, si no es en relación lo que dicen los escritos bíblicos desde la condición del pobre, el huérfano y la viuda, ¿no? Y algunos textos le agregan el extranjero. Precisamente el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero son seres que están desprotegidos, ¿no? Lógicamente, en el siglo I, donde vivió Jesús, y antes, estos órdenes de personas, este grupo de personas, prácticamente vivían mal, ¿no? Casi eran, digamos, no tomados en cuenta por la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad romana, el pater familia, que era el jefe de familia, podía hasta disponer de la vida de las personas, de su familia, de su esposa, de sus hijos y de sus esclavos. Esa era, digamos, la norma social, ¿no? Entonces, Leonardo nos recuerda este principio de toda de la revelación, ¿no? Y de toda reflexión teológica. Es decir, una reflexión teológica que tenga en cuenta lo que planteaba el padre Gustavo Gutiérrez tiene que ser desde el lugar de lo que definíamos nosotros en la unidad anterior, desde el lugar del tojos, ¿no? Del indigente. Si no lo asumimos dentro de la teología, entonces queda totalmente abandonado por todos, ¿no? Incluso por la teología, ¿no? Y no solamente de la teología. Ustedes saben que las iglesias también elaboran sus teologías, ¿no? O sea, el teólogo, nunca existe un teólogo solitario en realidad. Siempre está en relación con una institucionalidad, ya sea como pastor, como teólogo, como simple feligrés, digamos, ¿no? Pero siempre está en relación a una teología y a una institución religiosa. Hay un tercer elemento que es también otro presupuesto, ¿no? Que esta teología, esta forma de hacer teología, intenta hacer una reflexión en la praxis, en la práctica. No es posible una teología sin práctica, ¿no? Entonces, si no estuviera fundamentada en la práctica, entonces no sería teología política, ¿no?
necesariamente toda teología conlleva una práctica. Esta práctica, es decir, la que está promoviendo este tipo de reflexión teológica, y lo plantea otra vez padre Gustavo Gutiérrez, es en la protesta ante la indignidad humana pisoteada, en la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres, en el amor que libera, etcétera, etcétera. Esa es la práctica, ¿no? Es decir, sobre esa práctica se elabora la teología, ¿no? Entonces, hay un cuarto elemento sobre el uso de la escritura, ¿no? Cuando en esta reflexión política crítica, ¿en qué momento se lee la escritura, ¿no? Porque ustedes comprenderán que toda teología se basa en una reflexión sobre la escritura, si no, no es teología. Es decir, por lo menos no es teología cristiana, ¿no? Si no estuviera referencia a la Sagrada Escritura. Entonces, ¿en qué momento se sitúa en este quehacer teológico? ¿Antes o después? Es una pregunta retórica, metodológica, digamos, ¿no? Porque siempre se lee la Escritura. Pero digamos, en la metodología de esta reflexión teológica, ¿en qué momento se va a confrontar, ¿no? Primero se lee la Escritura y después se va a la práctica, o se hace la práctica y se confronta con la Escritura. ¿Cómo es el momento, digamos, en que uno entra? Bueno, tenemos dos textos bíblicos para ayudarnos, ¿no? El primero es de Mateo 16, capítulo 16, versículos del 1 al 3, ¿no? Voy a leer este texto bíblico, ¿no? Dice, los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó, por la tarde, dicen ustedes, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esa es la versión de Mateo. Veamos la de Lucas, ¿no? La de Lucas está en el capítulo 12, versículos 54 a 57. Dice así el texto. Jesús también dijo a la gente, aquí ya no hay saduceos y fariseos, ¿no? Que podemos entrar en esos detalles, ¿no? Pero puntualizo ese, ¿no? Dice a la gente, dice. Mateo dice fariseos y saduceos, ¿no? Cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover. Y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor. Y lo hace. Hipócritas, dice en este texto, ¿no? Hipócritas. Si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Y agrega un detalle que solo Lucas lo tiene, ¿no? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Y este es precisamente el punto distintivo, ¿no? Entre Jesús y la lectura que hacen los fariseos y los saduceos y la gente. Primero hay que decir que los fariseos, los saduceos y la gente, mucho más son los primeros, ¿no? Porque la gente en ese tiempo era mayormente analfabeta, no sabía leer ni escribir, ¿no? Leían la escritura, o sea, intentaban basar su práctica en la escritura también. Y para ellos, lógicamente, respecto a nosotros, es lo que llamamos nosotros la antigua alianza, ¿no? Entonces, ellos también leían, también intentaban interpretar. Así que eran una confrontación entre dos formas de leer la escritura. Los fariseos y los saduceos, hay que decir algo respecto a estos dos grupos. Los fariseos eran una especie de élite, ¿no? Un grupo basado
en la concepción de que Dios mismo tenía que venir, ¿no?, para liberar a Israel del dominio de los romanos. No ellos, Dios mismo, ¿no? Y lo que tenía que hacer el creyente, según los fariseos, era pues rezar, cumplir puntualmente todas las normativas de la ley mosaica, ya, ¿no?, y las interpretaciones que habían ido elaborando sus maestros. Lavarse las manos, etcétera, etcétera, toda una serie de detalles, ¿no? Detalles eran purificadores, ¿no? Entonces el detalle que más se le recuerda a los fariseos es su deseo, digamos, sobre el detalle de purificarse continuamente y diariamente, ¿no? Solo así, entonces decían ellos, Dios va a venir. Dios mismo, no ellos, ni nadie más, Dios mismo, ¿no? Así que ustedes comprenderán que no admitían un Mesías, ¿no?, digamos. ¿Qué decían los saduceos? Los saduceos, para ellos, ya no hay otra intervención de Dios más que la que había tenido con Moisés. Y está expresado en los primeros libros, digamos, mosaicos, ¿no? Ya no había otra relación, no había que esperar una venida de Dios. Al contrario de los fariseos, ¿no? Así que para ellos todo está expresado ya en la ley. Y la gente se dividía entre los que cumplen la ley y los que no cumplen, ¿no? Entonces, este grupo de saduceos estaba relacionado con el poder político, ¿no? Poder político y económico, una alianza con los romanos, digamos, ¿no? Porque mayormente este grupo de saduceos era procedente, estaba conformado por casi todos los ricos digamos, de Israel de ese entonces, ¿no? Entonces ellos se habían establecido, digamos, que el pueblo ya nada tenía más que esperar de Dios, sino solamente vivir conforme a la ley, ¿no? Entonces, con estos dos grupos Jesús se confronta, ¿no? Y el detalle que quiero destacar es que Jesús, a diferencia de los saduceos, a diferencia de los fariseos, ellos eran sabedores, conocedores de la Escritura. Por eso dice el texto, ¿no?, que se acercaron a Jesús y le pidieron que hiciera alguna señal, ¿no?, del cielo, que probara que él venía de parte de Dios, porque lógicamente él tenía que decir, en este texto bíblico se dice que yo, ¿no?, vengo de parte de Dios. Así tenía más o menos él que decirle a los fariseos, y los fariseos leerlo, para decir, sí, efectivamente, él viene de parte de Dios. Pero claro, él no les dice eso. Y a los saduceos, por supuesto, no les tiene nada que decir, ¿no?, porque ellos ya no esperan nada. Entonces, por eso en el texto de Lucas, el detalle que agrega y que quiero destacar es, no les dice a los fariseos y a los saduceos, más a los fariseos, ¿no?, lean la Escritura. Sino les dice, ¿por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? O sea, pon otro criterio. Ya no la Escritura que ellos sabían, conocían, un criterio distinto. Juzga por ti mismo lo que es justo. Un detalle más de estos dos textos, ¿no?, es que Mateo lo ubica frente a fariseos y saduceos, y Lucas lo ubica, dice, ante la gente. Digamos que el texto que señala Lucas, o que propone Lucas, es el más original, ¿no?, y que en realidad Jesús tiene como referente a las autoridades judías, ¿cierto? Porque los demás textos ya, ¿no?, son prácticamente enseñanzas de Jesús hacia la misma iglesia, pero ya son textos que están, digamos, fundamentados en esta
relación entre Jesús y la sociedad de su tiempo. Para Jesús y la sociedad de su tiempo, él habla para esa sociedad. Y en esa sociedad, pues estaba dominada por los romanos, habían grupos fariseos, saduceos, etc., ¿no? Entonces, este detalle de Jesús que propone en la versión de Lucas, del Evangelio de Lucas, de juzgar por ustedes mismos, saca de sus casillas a los fariseos y lógicamente a los saduceos, ¿no? No se pone él digamos, a un juego de quién cita un texto más que otro, ¿no? Rara vez Jesús cita un texto o se apoya en un texto bíblico de ese tiempo, digamos. Entonces, y un texto bíblico que está en relación directa con esta propuesta de Jesús, ¿no? Es justamente que el texto que aparece en el mismo Evangelio de Lucas sobre el buen samaritano, ¿no? Ustedes leen que el buen samaritano a propósito pone sacerdotes, ¿no? Que pasan por ahí. Es decir, expertos en la escritura, ¿no? Y pasan de largo. Y más bien el que viene y se preocupa es un no experto en la escritura, ¿no? Es más, era despreciado por los mismos fariseos y saduceos, etcétera, que eran los samaritanos. Para los judíos de ese tiempo, los samaritanos eran extranjeros. O sea, se habían mezclado, ¿no? Eran extranjeros que se habían mezclado con judíos, digamos. Entonces los despreciaban, ¿no? Desde el tiempo de Esdras y Nehemías, digamos, de toma importancia la pureza, ¿no? De la sangre, digamos, ¿no? La pureza de la raza, ¿no? Claro que esta propuesta de Esdras y Nehemías era para desalojar a todos los que se habían quedado ahí en Jerusalén tras el destierro y que lógicamente tenían sus propiedades. Entonces, para quitarle sus propiedades, pusieron, digamos, la norma de que el que era puro de raza, ese se quedaba con la tierra. Y lógicamente, como ese había mezclado, pues simplemente lo sacaron de ahí. Se quedaron sin tierras. Y de ahí viene todo un número muy grande de gente, ¿no? Sin tierra en Israel, que viene a ser crisis precisamente en el tiempo del tiempo de Jesús, ¿no? Quedarse sin tierra en esos tiempos era prácticamente condenarlo a la muerte, ¿no? Y eso es lo que hicieron, pues, a la vuelta del destierro, ¿no? Entonces, el buen samaritano, un ser despreciado, ¿no? No se pasa de largo frente al herido en el camino. Había normas, había ciertas directrices, digamos, ¿no? Para atender digamos, en este tipo de sucesos, pero no había una específica que dijera que si tú encuentras a alguien asaltado por el camino, lo ayudaras, ¿no? De tal y tal forma. No había. Y precisamente el buen samaritano se distingue porque él se detiene, gasta, en fin, ¿no? Y lo cura. Entonces, pero ¿cuál es el punto en el cual me quiero detener, ¿no? ¿Qué es lo que Juan Luis II llama la sensibilidad del corazón? O sea, el samaritano, nosotros le decimos el buen samaritano, ¿no? Pero el samaritano no se basa en ningún texto bíblico, sino que le dijera, haz esto, ¿no? Sino en la sensibilidad de su corazón. Y para Juan Luis II, tener la sensibilidad del corazón es estar en sintonía con el mismo Dios. Recuerden ustedes que en el texto de Éxodo, recordaba en la primera unidad, cuando Dios habla con Moisés, ¿no? Y le da la razón por la cual él viene a hablarle, ¿no? Es que él siente la condición de ese pueblo, ¿no? Por ese venir, ¿no?
Entonces, ese sentir de Dios es el que lo pone en sintonía con la sensibilidad del corazón del samaritano. Y por eso es que Jesús puede dar esta parábola, plantear esta parábola, que quién es más cercano a la realidad de Dios, sino este hombre que tuvo la sensibilidad del corazón. Esto es lo que en lenguaje moderno se llama, yo lo había destacado, capacidad de ternura. La capacidad de ternura es lo que te posibilita ver lo que otros no ven, ¿no? Sencillamente no lo ven porque no tienen el corazón suficiente para ver. Ustedes saben que en la Sagrada Escritura el conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios y del conocimiento de los hombres es el corazón, es la sede del conocimiento. Nosotros somos hijos de la, digamos, modernos. La sede de todo reconocimiento es la razón, el cerebro, en fin. Pero los hebreos, para graficar esa sensibilidad, ellos hacen que descanse eso en el corazón, ¿no? Entonces tenemos que la capacidad de ternura del samaritano viene a ser sede del discernimiento para el lenguaje bíblico, en realidad, ¿no? Y para nosotros en presupuesto hermenéutico, para una correcta lectura de la palabra de Dios. Ese caído en el camino lo había perdido todo, ¿no? No tenía nada, era un tojos ya, ¿no? Y casi pierde hasta la vida. Y ahí lo levantan, ¿no? Ese es precisamente lo que va a decir la proclamación mesiánica. En Marcos, capítulo 2, versículo 27, hay un versículo que, digamos, que es como una especie de reflexión sobre esta sensibilidad de Dios, ¿no? Tiene sus paralelos, pero el más primitivo, digamos, que es Marcos, ¿no? Él tiene esa famosa frase que dice lo siguiente: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es lo que responde Jesús a fariseos, ¿no es cierto? Cuando estaban discutiendo, ¿no? El, el hombre no ha sido hecho para el sábado. Es decir, el hombre es una persona compleja, ¿no? Y los momentos también son complejos que no puedes tú juzgarlo a la luz de una norma. Una norma no basta para juzgar la conducta que un hombre debe tener respecto a otra persona. Está el primado, debe tenerlo la sensibilidad del corazón. Si no existe ese criterio, entonces no hay forma de interpretar, según Jesús, ¿no? Según la Escritura, la intención, la voluntad de Dios, ¿no? Bien, este es un primer bloque, en realidad, ¿no? Que había querido yo compartir. Ya dije en la clase pasada que, en la sesión pasada, que yo voy a ir construyendo, dando elementos, ¿no? Para ir construyendo este curso. Y no precisamente voy a ceñirme a lo que está expreso en el libro, pero que ayudan a reflexionar y profundizar lo que está expresado en el libro, ¿no? Porque si yo me circunscribiera a la lectura del libro, entonces estuviera leyendo el libro, ¿no? Pero yo quiero darle elementos a todos ustedes, ¿no? Elementos extras para profundizar lo que allí se plantea, ¿no? Lo que quiero decir es lo siguiente. Ustedes saben, porque la mayoría, creo yo, acá ha seguido otros cursos y algunos otros tienen alguna profesión que han seguido ya, incluida la teológica, ¿no? Muchos alumnos terminan la carrera casi leyendo solo separatas, ¿no? Y no libros, autores, ¿no? Para conocer a un autor hay que leerle 1 o 2 libros mínimo, ¿no? Si uno lee un resumen, en realidad no está conociendo casi nada, ¿no? Y lo que hace un profesor es remitirlos a autores.
digamos que la mayoría no hace caso de eso y solamente termina la carrera leyendo separatas, lo cual explica la mediocridad de tanto profesional en nuestro medio, ¿no? La verdad que no quisiera que eso pase, por lo menos con nosotros, ¿no? Por lo menos, pues, alentarlos a leer uno de los libros al que yo ya les he indicado, ¿no? Pero es solo un pequeño libro, no es un libro grande, ¿no? Como para decir, bueno, qué pereza que tengo que leer todo este libro. El libro La ternura política de Dios tiene contenidos, una serie de parámetros para entrarle a la reflexión de una teología política. Entonces, al terminar este curso, el alumno podrá tener esos elementos para construir su reflexión teológica de una teología política, pero a partir de aprovechando el libro La ternura política de Dios. Espero que así este objetivo se cumpla y digamos que este es el primer bloque. Yo pararía ahí para iniciar porque tengo 3 bloques, ¿no? No me voy a apurar en terminar esta unidad. Si el tiempo lo permite, lo terminaré. Si no, lo terminaré en la próxima sesión. Para eso yo, en las 5 sesiones, solamente estoy considerando 4 unidades. Y si estoy dejando un tiempo, una sesión completa para acomodarlo a lo que se necesita, de repente, para terminar o ampliar una idea dentro de las 4 unidades, ¿no? Entonces, bien, ahí lo dejo. A ver, una pregunta o un momento, digamos, de descanso, toman un vaso de agua y seguimos, ¿no? En la discusión, en los debates sobre tenencia de hijos, hijos adoptivos, etcétera, etcétera, se planteaba el siguiente problema, ¿no? Si un niño puede ser criado por otras personas, no precisamente por los padres, porque en muchas situaciones que también conocemos nosotros, el niño queda, digamos, en manos de personas que no son sus padres, ¿no? Entonces se planteó el debate, ¿no? De los padres, digamos, naturales son necesarios o no, si otra persona puede asumir esa responsabilidad, ¿no? Y Eva Ghiberti propuso que lo que define la salud mental y psicológica, digamos, física, lógicamente también, de un niño no es que físicamente este sea definido como el papá biológico y este no, sino la capacidad de ternura que esa persona, cumpliendo el rol de padre, pueda asumir con el niño. Entonces, en ese sentido, la discusión iba por ese lado, ¿no? Y se quedó que la capacidad de ternura quedó como una, digamos, un triunfo, ¿no? De la psicología moderna para ser usado en diversos ámbitos, ¿no? Y uno de los ámbitos que se ha, particularmente por mi persona, ¿no? En los cuales se ha utilizado, se ha aplicado, es en el ámbito de la reflexión teológico-bíblica. En la Biblia, tiene razón el hermano, porque en la Biblia hay diversos términos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la misma definición de Dios como Gesed, ¿no? ¿Es cierto? Que se puede traducir por amor también, ¿no? Entonces, el Gesed de Dios, el amor de Dios, ¿no? Y también tenemos la palabra compasión, ¿no? Es decir, estos términos uno los puede encontrar en sus, digamos, versiones hebrea o griega, ¿no? ¿Qué hace que se utilice este término moderno y no, digamos, y no tanto se asuma como cualquier otra reflexión sobre los mismos términos bíblicos? Resulta que en el transcurso de la cultura, ¿no? de la, del desarrollo de las ciencias y de la interrelación entre las personas, la palabra compasión ha quedado como una palabra menor a la palabra ternura, ¿no? Digamos que popularmente se acepta, yo tengo compasión de esta persona, le perdono, digamos, ¿no? Tengo compasión de esta persona, le doy una moneda, digamos, ¿no? Es decir, ha quedado un poco restringida casi a esa dimensión, ¿no? De significado, ¿no? En cambio, la palabra, el concepto de ternura, o capacidad de ternura, no es solamente palabra ternura, sino capacidad de ternura, ¿no?
está en relación a un hecho socioeconómico. También lo incluye el hecho socioeconómico como tal. Si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra ternura, ¿no? Ustedes van a darse con un, digamos, van a encontrar ahí una definición, ¿no?, sobre la capacidad de la persona para poder ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y digamos que propone que alguien puede tener ternura si, por ejemplo, lo saca de una condición de pobre, ¿no? Entonces, esta dimensión de la capacidad de ternura, digamos, que ha adquirido ya con Eva Ghiberti, es que no se detiene solamente en el campo de relación interpersonal, psicológico, sino que va a los campos económico, político también, ¿no? Y sobre esa base es que, por ejemplo, se ha reflexionado el libro del Éxodo también, ¿no? Dios eh, conduele de la situación en que vive la gente, su pueblo, ¿no? Pero él no tiene, digamos, bajo nuestro significado de compasión, digamos, ya les voy a mandar alimentos, por ejemplo, ¿no? O les voy a construir una casa, no sé, ¿no?, como lo haríamos nosotros, depende, ¿no? Dicen que hay muchas políticas de Estado compasivas, ¿no? Bonos, etcétera, etcétera. Pero la intención de Dios no es esa dimensión. La intención de Dios es, como dice en el libro del Éxodo, sacarlos de ahí. Y en el Nuevo Testamento es que dejen de ser eso que son, ¿no? Por eso son bienaventurados. O sea, que es una dimensión política, ¿no? Que no tenía, digamos, que no tiene en nuestro significado de compasión. De hecho, en la lectura bíblica sí lo tiene, ¿no? Porque recuerden ustedes que el Gesed de Dios es mencionado por los profetas, ¿no? Y el Gesed de Dios, si tiene que ser amor de Dios, tiene que ser un amor que saque de la condición de tojos, etcétera, ¿no?, de la condición de servidumbre a todo un conjunto de gente que está bajo ese aspecto de la realidad, ¿no?, bajo un dominador. Pero para terminar sobre ese punto, porque no quiero agotarlo, o sea, solamente quiero darle algunas ideas al hermano para que vaya acompañando el camino del curso, ¿no? Pues si no tengo que agotarlo, entonces es lógico que para qué entonces las demás sesiones, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no por deficiencia de la escritura, sino por la interpretación que han ido dando a lo largo de la historia, no solamente los teólogos, sino las iglesias también, ¿no? Entonces, el lado político, económico y psicológico, digamos, personal, se ha ido, digamos, dividiendo, ¿no? Y solo se ha tomado el lado interpersonal. Pero la escritura tiene en cuenta los otros lados, pero no, eso se ha dejado ya de lado casi. Y por eso es que el hermano, según dice, viendo un poco ya a la segunda parte de su pregunta o su reflexión, es que para algunos hermanos, yo imagino que él pensará en todos los demás hermanos, ¿no? Y pensar la relación entre Dios y política es que entonces va a ser difícil, ¿no es cierto? Y la verdad que lo es. No quiero ahorrar este problema. Y lo es porque sinceramente para mí también lo ha sido. Y no es fácil para nadie entrar en esa temática. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? Porque los profetas también, que fueron teólogos, políticos, críticos, tampoco lo tuvieron fácil. O sea, hacer una reflexión teológica, política, crítica, nunca ha sido fácil. Y si ustedes leen bien los evangelios, ¿no?, Jesús de Nazaret también hace una reflexión teológica, política, crítica, ¿no? Estos textos bíblicos que estoy recordando en esta
parte de la sesión son una expresión de una teología política crítica de parte de Jesús. Criticar a la ley en el corazón de un pueblo que está prácticamente sumida su vida en los parámetros de la ley, no era nada sencillo. Y Jesús lo hace. Entonces, no es sencillo, no es fácil, ¿no?, para nadie entrar. Y lo que yo quiero ahorita es hacerlo de la manera más suave posible. Tampoco es que voy a decir, no, fíjese que cualquiera lo puede hacer, ¿no? En realidad no es así, ¿no? Es difícil esto. Quizá más fácil hubiera sido citar puros textos bíblicos. En realidad, quizá algunos lo hacen. Es cierto, ¿no? Textos desconocidos de la Biblia, de repente, ¿no? Pero leyéndolos necesito todavía decir qué relación hay entre un texto bíblico y el otro texto bíblico, ¿no? Y eso ya es una reflexión teológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermano, gracias por la pregunta, por la reflexión que usted ha hecho, y gracias por puntualizar que no es fácil, ¿no? Que sí, es verdad, no es fácil, ¿no? La verdad, quisiera hacerlo fácil, pero es que no puedo. En el sentido de la relación entre teología y sociedad, los problemas actuales, por ejemplo, lo que sucede en el país, ¿no? Yo creo que está faltando una reflexión teológica, política, crítica respecto a la situación que vive el país en este momento, ¿no? ¿Y quién lo debe hacer? Solamente los políticos pueden ser creyentes o no. Yo estoy convencido de que el primero que debe realizar, o los primeros que deben realizar una reflexión somos nosotros. Y en ese sentido, si queremos hacer una teología política crítica, tenemos que entrar a los temas que el hermano dice, puramente políticos o económicos. Fíjese, hermano, la Biblia, la Sagrada Escritura está llena de compromisos políticos. No solamente de compromisos políticos, sino de luchas, de guerras. Fíjese que hay un libro allí expresado, pero expresado solamente porque en realidad no hay un libro, sino que lo recuerdan, el libro perdido de las guerras de Yahvé, ¿no? Se conceptualiza a Yahvé como un guerrero. Y hay una santidad especial en el hecho de la guerra, ¿no? Por ejemplo, Dios le manda a Saúl que extermine a las familias. Y Saúl no lo hace. Queda entonces legitimado, ¿no?, frente a los ojos de Yahvé. Es decir, la Sagrada Escritura está llena de todos sus hechos. Los pactos, las alianzas. Salomón, en la ascensión de Salomón, deja detrás suyo un reguero de víctimas, de asesinatos, digamos, ¿no? Entonces quizás lo que nos está faltando es leer la Biblia realmente, ¿no? Y detenernos en esos pasajes que precisamente no van de acuerdo a lo que el hermano decía, ¿no? O estaba dando a entender de que eso es ajeno a la teología. No, no es ajeno a la teología. Y tampoco a Jesús le es ajeno, porque fíjense ustedes, ¿no? En Lucas 22 él hace un análisis de la realidad del país, ¿no? Que los ricos se apoderan, o los poderosos se apoderan, se adueñan de las naciones, pero en el pretexto se hacen llamar bienhechores, ¿no? ¿Eso qué es? ¿No es un análisis político? Es un análisis político, hermano. Entonces, yo creo que no es que yo esté intentando sacar a la Sagrada Escritura de su naturaleza, ¿no? No, lo que yo estoy haciendo es reflexionar sobre lo que allí prácticamente se plantea, ¿no? Y claro, como no ha sido costumbre, no es una costumbre hacer ese tipo de reflexiones,
es lógico que suene a algo desconocido. Y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Es cierto. No es fácil, lo repito, no es fácil para nadie, pero intentemos, ¿no? Porque en ese camino también la Sagrada Escritura se ha ido desarrollando, ¿no? Ustedes, si no lean en las revelaciones de Juan, ¿no? Prácticamente Juan hace todo un análisis político de la sociedad romana, ¿no? Y él propone una solución política todavía. Les dice, propone a la comunidad cristiana que salgan de esa ciudad, salgan de Roma, ¿no? Para que no sean cómplices, ¿no? De la forma de vivir, ¿no? ¿Y cómo es la forma de vivir? ¿Cómo describe Juan, el autor, en el libro de Revelaciones, esa forma de vivir? El saqueo de otras naciones, ¿no? Entonces, vean ustedes que es el libro, precisamente el más místico de repente, o concebido de esa manera, es el más político, ¿no? Pero claro, no se ha leído así y esa es una dificultad, ¿no? Pastor. Y voy a citar a un autor, un poco para responder lo que el hermano ha planteado, ¿no? Se trata de Juan Luis II. Eh, el teólogo Juan Luis II ya está en el libro, ¿no? Por eso es que lo voy a pasar a leer el párrafo en el que está, porque prácticamente está mejor dicho que yo intentara parafrasear en este momento. El teólogo Juan Luis II precisa el uso del concepto política en relación a Jesús de Nazaret, el Mesías. Ante la pregunta de si él, el teólogo, Juan Luis II, hace de Jesús un político y de la política la clave del lenguaje de Jesús y la clave de su vida y de su muerte, responde de la siguiente manera, ¿no? Con su perdón, dice él, ¿no? Yo debo protestar antes que nada por razón del presupuesto que lleva su pregunta. No soy yo quien hace de la política la clave del lenguaje de Jesús. Y comprendo, dice entre paréntesis él, que eso moleste a alguno que quiera leer el Evangelio con tranquilidad. Por otra parte, Jesús no vino a traer paz. Y cita Mateo 10:34, ¿no? No ha venido a traer paz, dice él, ¿no? En Mateo. Y Lucas 12:51. Es el mismo Jesús quien utiliza un término desde el principio al fin de su ministerio. Un reino, para designar el proyecto divino que él viene a anunciar y preparar. Un reinado, es decir, un reino, un gobierno. Ese va a sustituir a aquel de las autoridades político-religiosas que dominaban en Israel. O sea, no viene a decir, digamos, Jesús algo etéreo, ¿no? Viene concretamente a anunciar un reino, una forma nueva, ¿no? Donde los últimos serán los primeros, dice, ¿no? Donde el tojos es bienaventurado, el tojos es feliz, porque ya no es más un tojos, ¿no? Ese es el reino que él viene a proponer. Pero para eso, lógicamente, hay que proponer políticas, ¿no? Pero él propone, lo que dice el hermano, el principio político, ¿no? Por eso Juan Luis II termina diciendo en esa entrevista, siempre hubo política en las sociedades antiguas, mucho más en Israel. Entonces, yo quisiera que esta reflexión de este teólogo, pues, por ahora, sea un poco el que nos alimente, o por lo menos si hay alguna otra pregunta en relación a esto, bueno, que tengan esta idea, ¿no? Para ir caminando, porque se trata de caminar en este curso y no vamos a agotar todo
en 5 minutos, digamos. Mucho menos pretendo yo agotar todo sobre teología política, ¿no? Pero esta es la forma de abordar un curso de teología política, ¿no? Y esta es la Profesor, forma como lo he abordado a lo largo del libro La ternura política de Dios, ¿no? No es posible, ni Jesús lo hizo tampoco, ¿no? Rehuir un compromiso, porque Él es el que viene a anunciar el reino y no es que va a huir porque, ¿no? Más bien Él sigue, ¿no? Es consecuente con eso. Entonces yo diría que la segunda de las propuestas que el hermano ha planteado, esa es la que más se acerca, ¿no? A la práctica de Jesús, el Mesías. gracias por sus respuestas, profesor. Eh, si no hay alguna otra inquietud de nuestros hermanos y hermanas estudiantes, pasaremos a la segunda parte de la exposición del profesor. Hoy, bueno, quisiera preguntarle a Kimberly, ¿qué expectativas tenía de lo que iba a ser el tema de la clase, ternura política, y de esa idea que tenía que ha cambiado ahora en toda esta exposición, ¿no? Ella está comenzando, está en el discipulado, pero también está llevando este curso. ¿Qué Sí, idea tenía de lo que era ternura política, Kimberly? gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Este, sí, bueno, más que todo, con respecto a la política, yo le escuchaba y algunas conversaciones también en lo que es a mi abuelo, ¿no? Con todo este tema. No estaba tan centrado o tan, no sabía en este caso la manera en cómo es que afecta tanto en la política en la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he estado, en estas dos clases que hemos tenido, me he dado cuenta, ¿no? De la importancia en sí que tiene la política en toda la sociedad. No sabía que era tan amplio en realidad, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, sí, la expectativa que tenía con respecto al curso, pues justamente de aprender más sobre esta relación, tanto en la sociedad como también en la parte espiritual, ¿no? Como se menciona con Jesús y todo lo demás. Y sí, de verdad que estoy aprendiendo bastante y todavía estamos en la segunda clase. Muy bien, gracias, Kimberly. Y no quiero dejar también pasar la oportunidad en este momento de saludar a nuestra hermana Margie Miller, que nos está acompañando desde Estados Unidos. Ella ha estado desde el inicio de la sesión y está escuchando muy atentamente también. Sí, tiene la posibilidad de activar su cámara y micrófono para darnos unas palabras de saludo. Lo puede hacer adelante. Hermana Margie. Hola, Hola Margie, bienvenida. hola. Sí, aquí estoy tratando de esconderme, pero no me dejas. Y ustedes que me conocen ya saben que no hay escasez de palabras de esta boca tampoco. Y por eso es mucho mejor esconderme. Solamente para darles un saludo y especialmente a mi querido amigo que nos presenta sus ideas. Claro que nos hemos conocido desde hace varios años, pero es la primera vez que estoy en una de tus clases, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Ernesto, muchas gracias por todo lo que nos ofreces, de tu liderazgo y de tu amistad. Bienvenidos a todos. Es un gran privilegio mío. Ya, Ernesto, qué sorpresa. Yo no quería decir nada.
Ok, Siempre es grato gracias. escucharte, Margie. Gracias también a ti. Siempre eres bienvenida a nuestra sesión. Bendiciones. Gracias. Entonces, querido profesor, ¿continuamos? Sí, bueno, estoy muy contento de la presencia virtual de Margie Miller. Entonces, con el tema, ¿no? Ahora voy a tocar un tema que recogiendo lo que uno de los hermanos ha planteado, ¿no? Sobre la dificultad del común de los hermanos respecto a la política. Hay un aspecto de la política que tiene que ver con el concepto de violencia, ¿no? Tenemos que tocarlo porque es un concepto dentro del, digamos, de la dimensión política, ¿no? Y para entrar en eso no tengo otra entrada más que una reflexión psicoanalítica, digamos así, ¿no? Propuesta por Sigmund Freud sobre la presencia de nuestra naturaleza psicológica de dos elementos que en realidad es como elementos combinados, ¿no? Que le llama Eros y Thanatos. Eros es, digamos, la capacidad de relacionar de los seres humanos, ¿no? De solidarizarse, de, en fin, ¿no? Hasta de morir por otras personas, ¿no? Y de amar y, ¿no? Todo eso. Y Thanatos es lo que en algunos momentos de nuestras vidas a veces sale a relucir, ¿no? Y es como, digamos, se manifiesta cruelmente en el hecho de a veces de matar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, el hecho de las guerras, donde se matan personas extensivamente, eso parece a veces no dolernos mucho, pero en realidad es algo cruel, ¿no? Hasta, digamos, el marginar a una persona, ¿no? De nuestra atención. Y aquí viene otra vez, ¿no? La reflexión sobre el texto bíblico que estaba haciendo sobre el buen samaritano. Juan Luis II tiene una reflexión un poquito ácida sobre este hecho, el teólogo Juan Luis II, ¿no? Él dice que si se pusiera por norma que todos fuéramos buen samaritano, no nos alcanzaría ni el tiempo ni nuestra plata. Porque si vamos a recoger a cada caído en el camino, entonces, digamos que nosotros nos convertiríamos quizás en uno más también, ¿no? Para ser recogido, ¿no? Eso es impracticable, dice. Y solamente es practicable si al atender a uno caído en el camino, dejamos de atender a otros también, ¿no? Entonces, digamos que si alguna vez, en palabras más llanas, somos buenos, es porque hemos dejado de serlo para otros, ¿no? Entonces, digamos que la naturaleza humana tiene energía, pero la energía que tenemos es mensurable, digamos, es una dimensión que no es interminable, tenemos muy limitada la energía humana, es muy limitada. Por ejemplo, si queremos estudiar, tenemos que quitarle tiempo a otras cosas. Entonces no podemos dedicarle todo el tiempo que tenemos para estudiar a jugar, a todo. No podemos. Tenemos que hacer un sacrificio, ¿no? Y digamos, pues, hacer esto y dejar de hacer otras cosas. También en la cuestión de la orientación de nuestra vida. Uno no puede hacer todo lo que uno quiere. Tiene que decidirse por una o dos cosas. ¿No? Por ejemplo, si uno decide ser pastor, es lógicamente que deja de ser, digamos, otras cosas, ¿no? Y asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, nuestra energía es limitada. Y Juan Luis II dice, por nuestra naturaleza, por nuestra energía limitada, es que si en algún momento somos buenos, es porque hemos dejado de ser buenos para otros también. Entonces, en ese sentido, hay un texto bíblico que lo recuerdo porque lo utilicé en la primera sesión, en la primera unidad, ¿no?
y es un tema también un poco neurálgico para nuestra reflexión, ¿no? Pero en realidad lo estoy utilizando para dar un ejemplo, no quiero meterme en el tema que voy a referir y que lo refiere el texto bíblico. El texto bíblico es sobre en qué momento se comete adulterio, ¿no? Entonces decía yo en la primera unidad que había una discusión, ¿no? En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, entre unos que querían decir que el adulterio se comete en la relación sexual y otros decían no, que se comete antes, cuando se encuentra una mujer hablando solo con un hombre en algún sitio, ¿no? Ahí ya, dicen, ¿no? Y claro, la postura de Jesús es más complicada todavía. Él dice que si ya tenemos la idea, ya estamos en ese camino del adulterio. O sea, se quedaron chicos el debate. Él lo complica más todavía, ¿no? ¿Y a qué viene esta reflexión? A que en la interpretación de ese relato bíblico es que nadie está libre de pecado. En ese sentido, según el sentido bíblico, nadie es inocente ante Dios, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ese es la hermenéutica, la interpretación. Jesús no quiere decir, ve, somos pecados, no quiere pues incidir, ¿no?, en nuestra condición, no. Él quiere liberarnos precisamente de esa condición, ¿no? Porque nuestra naturaleza humana es limitada, tenemos que asumirla de esa manera. Y tenemos que ser conscientes, ¿no?, de esa misma naturaleza. Entonces, interpretando más esto, el pecado no está en si uno define uno u otro, digamos, elemento que proponen estas escuelas. La reflexión está en que si uno es consciente de sus limitaciones, uno debe prever, debe condicionar su vida y debe asimilar principios que le ayuden a vivir, ¿no?, para que sea una persona realmente saludable, ¿no? Entonces, uno puede tener muchas ideas, pero la ética que uno tiene en su vida es la que va a dominar la práctica de su vida, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo, no sé, me caen antipáticos los inmigrantes. En este momento los inmigrantes venezolanos en nuestro país me caen mal. Pero si yo veo a un venezolano a quien puedo ayudar, lo ayudo. Porque esa es mi ética, ¿no? Entonces no me dejo llevar, ¿no?, por la idea que quizás tenga, ¿no?, equivocada, de algo o de alguien, sino el principio ético que he asumido como principio de vida. Y eso es lo que propone Jesús. Si uno tiene un principio ético de sentimiento acorde con el sentimiento de Dios, entonces uno debe actuar en ese sentido, ¿no? Y para el buen samaritano, digamos, para Jesús, actúa en ese sentido. ¿De qué sirve saber la ley si uno no camina en el sentido del sentir de Dios, ¿no? Y todo eso se llama capacidad de ternura. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que el concepto de violencia es una idea que está enraizada en nuestra naturaleza, ¿no? En realidad, conocemos pocos amigos en nuestra vida, pero es con la condición de que no seamos amigos de todos, porque dice el dicho, amigo de todos, amigo de nadie, ¿no? Podemos tener amistad en diferentes grados, ¿no?, acercamientos, ¿no? Eso es natural, ¿no es cierto? Pero quererlo a todos en el mismo valor, digamos, número de valor, eso ya no corresponde a nuestra naturaleza, ¿no? Realmente debemos asimilar este condicionamiento natural, este condicionamiento de nuestra naturaleza y vivir, ¿no?, de acuerdo a esa energía que tenemos. Juan Luis II, que es el maestro de este tipo de reflexiones realmente, ¿no?, dice, la violencia pertenece a ambas tendencias opuestas, a Eros y Tánatos, ¿no? El egoísmo no es más violento que el amor, así como el amor no es menos violento que el egoísmo.
Cada persona solo tiene una cantidad determinada de energía disponible y debe saber distribuirla en su vida. No existe otra energía para el amor eficaz que la que tenemos en nuestra naturaleza. Y esa naturaleza, según el mismo Juan Luis II, está imbuida de la gracia de Dios. Por eso es necesaria la oración, la reflexión, la teología, para poder ir discerniendo, ¿no?, ese sentido que nos lleva a la gracia. Pero también existe ese criterio fundamental que movió el buen samaritano: la capacidad de ternura para condolernos en el preciso momento en que puedo yo hacerlo. Entonces, él tiene otras reflexiones, ¿no? Voy a ir leyendo, por ejemplo, sobre Jesús. Juan Luis II dice, ¿no?, lo siguiente: Jesús no concluye su parábola del buen samaritano diciendo, todo ser humano es tu prójimo, sino aquel que está caído en el camino, ese es tu prójimo. O sea, no termina con una reflexión general diciendo, todo ser humano es tu prójimo, ¿no?, sino en ese momento en el que tú cruzaste por el camino, lo encontraste y lo ayudaste. En ese momento, tú decides ser prójimo de esa persona. Podemos amar a nuestro prójimo en la medida en que impedimos a otras personas, dice Juan Luis II, aparecer como prójimos en nuestro horizonte. Es decir, lo que ya venía diciendo yo hace unos momentos, ¿no? No podemos ser buen samaritano de todos, pero sí de algunos, ¿no? Y saber reconocer esa limitación proviene de la misma práctica de Jesús, porque Él no curó a todos los inválidos, ¿no? No devolvió la vista a todos los ciegos en Israel, solo algunos. Y Pablo nunca se reconcilió, ¿no?, con sus enemigos. Es decir, ambos, mucho más Jesús, fueron conscientes de su propia energía disponible. Según Juan Luis II, ¿no?, si Jesús no lo hizo, mal haría él en proponer una norma que él mismo no hizo, ¿no? Por eso dice él concluye la parábola del buen samaritano, no que todo ser humano es tu prójimo, sino aquel que viste caído, el que cruzaste, estaba caído en el camino, ese es tu prójimo. Ya es decisión tuya y tus energías disponibles, ¿no?, cómo va a ser tu práctica después. Él mismo no se detuvo ante todos los enfermos, ¿no? Y si vamos al Antiguo Testamento, no a todos los que murieron por la hambruna, Dios mandó un ave para que le diera de comer, ¿no? Solo mandó a un profeta, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de estas limitaciones, ¿no?, dentro de lo que llamamos nosotros un concepto política y un concepto de violencia, que siempre existe en la política, ¿no? Muchos hermanos temen entrar en la política porque en el trasfondo de esto es, voy a entrar a un terreno un poco violento, ¿no? Entonces, tienen temor, y ese es natural. Pero estas reflexiones ayudan a que uno vaya no solamente informándose, sino vaya entendiendo el sentido del mismo Evangelio, el sentido de la práctica de Jesús de Nazaret, el Mesías.
Voy a leer, pero ya, digamos, voy a hacer una última lectura del autor Juan Luis II, ¿no? Dice, como mucho más lógico es suponer que, como en todos los seres humanos, el amor concreto y eficaz de Jesús por sus prójimos, es decir, por sus compatriotas, estaba hecho precisamente con ese mecanismo inconsciente que acerca a unos alejando a otros. ¿Cómo hubiera podido Jesús llorar por Jerusalén si hubiera estado ausente en él todo prejuicio nacionalista? ¿Cómo una persona puede llorar por su país si no tiene amor por su país? Digamos, ¿no? Él lloró. Es decir, que él tiene en sus energías un condicionamiento que quiere a su país, pues, ¿no? ¿No es cierto? Y cuando uno quiere a alguien, es que quiere menos a otros, ¿no es cierto? Ese fue su condicionamiento de él. Él llora por Jerusalén, ¿no? Por sus compatriotas. Todo prejuicio, dice este autor, todo prejuicio es violencia latente o explicitada en lo externo, ¿no? O sea, se externaliza. Pero sin esa violencia también muere el amor, dice. Y floran los seres humanos a la merced de una violencia aún mayor. Es decir, por ejemplo, si uno quiere a una persona, casarse con esa persona, hacer una familia, es porque ha decidido no tener familia con otros, ¿no? Y lógicamente algunos quedarán heridos en el camino. Necesariamente es así, el amor es exclusivo, excluyente, ¿no? Lógicamente que después lo confortarán diciendo no podemos ser amigos, ¿no? Pero ya no conforme uno o esa persona puede imaginar pasar la vida como uno, ¿no? Entonces, Jesús no fue una excepción en el uso de ese mecanismo esencialmente humano, ¿no? Entonces, yo quisiera dejarlo allí, ¿no? Sin una última reflexión. Esta es la última, ¿no? Aquí de este autor. Dice, parece increíble que teólogos versados en la exégesis bíblica puedan mantener que el mandamiento no matarás, de Éxodo 20, versículo 13, constituye un criterio divino que permite excluir, cualquiera que sean las circunstancias, el uso de armas mortales, la revolución o la guerra. En el texto de los 10 mandamientos del mismo libro del Éxodo, dice no matar al prójimo, a no matar, ¿no? No abusar del vecino, etcétera, pero no dice, no prohíbe hacer la guerra. Porque la guerra en esos tiempos, y aún en los tiempos de Jesús, era de vida o muerte para un pueblo, ¿no? Entonces, esto era imposible de plantear, ¿no? Y claro, uno alargando un poquito, ¿no? La reflexión, pero en estos tiempos también hay guerras. También hay políticas económicas que empobrecen a la gente. Entonces, ¿cómo entra esa reflexión o esos problemas a la reflexión teológica o a la reflexión, la lectura bíblica, ¿no? Entonces, bien, ese es entonces, digamos, una primera reflexión. Yo quisiera terminar este bloque con otra reflexión del mismo autor, pero digamos sobre Jesús mismo, ¿no? Después paso yo a un planteamiento sobre 2 textos bíblicos, pero quisiera hacer un último acercamiento a este autor que me parece interesante porque él se atreve a reflexionar estos temas, ¿no? No muchos lo hacen en realidad, ¿no? Dice él, no, voy a ir citando y voy a ir comentando, ¿no? Dice,
coinciden los sinópticos en que Jesús murió a manos de las autoridades romanas de Jerusalén, acusado de agitador político religioso. En otras palabras, las fuentes que dicen esto coinciden en que la clave que explica la muerte violenta de Jesús y por ende lo relevante de su vida y actividad fue política, aunque esta política procediera de una determinada concepción de Dios. Jesús fue asesinado, digamos, fue un político asesinado, digamos, murió asesinado como agitador político. Los romanos lo mataron por ser un agitador político. Pero claro, en la lectura que hacemos de nuestra escritura, es que aparece más o menos como lo que Juan Luis II plantea, ¿no? Dice, si hilamos un poco más fino en este asunto, hallaremos en los sinópticos un matiz importante, dice, ¿no? Al condenar a muerte a Jesús como agitador político, las autoridades romanas, a sabiendas de que era inocente de conspirar contra ellos, lo hicieron a causa del chantaje de las autoridades judías. Son estas las únicas que persiguen a Jesús y consiguen mediante una amenaza de denunciar al César que el procurador romano acceda a ser instrumento de lo que el Evangelio de Marcos llama su envidia, ¿no? Envidia de un poder ante un poder rival. En realidad, dice Juan Luis II, ya, voy a preguntar y los sinópticos no hacen trasladar y con toda verosimilitud la clave política innegable mañana nadie atiende, ¿no? de la oposición de este a los romanos, a la oposición a las autoridades judías. Ya. ¿Cuál es el significado de esto que está planteando él, ¿no? Que en la lectura de los evangelios, ellos están planteando que en realidad Jesús no actuó contra las autoridades romanas, sino contra las autoridades judías. Pero ¿quiénes eran las autoridades judías en ese tiempo? Las autoridades judías de ese tiempo tenían un privilegio que no tenían otros pueblos, al ser gobernados por sus propios compatriotas, o sea, por sus propias autoridades religiosas. Y ellos, estas autoridades religiosas, tenían una interpretación de la Escritura. Es a esa interpretación que Jesús actúa, es contra esa interpretación. Porque esa interpretación que hacían las autoridades judías de la Escritura de ese tiempo, obligaba al pueblo a aceptar no solamente los abusos de los romanos, sino también los abusos de las mismas autoridades judías. Y las autoridades judías eran conformadas por todos los hacendados y ricachones como Flavio Josefo de ese tiempo. Y ellas conformaban el Sanedrín, ¿no? Entonces, Jesús, él lucha, digamos, mediante parábolas, práctica, contra este grupo asentado en el poder de su pueblo. Él está contra estas autoridades, no está contra los romanos. Los romanos ejercían un poder externo. Cuando los romanos llegaban a un pueblo, hacían pacto y alianza con los grupos más poderosos de ese país. Los mismos romanos no se ocupaban de cobrarle un impuesto, sino mediante estas autoridades, lo que le llamaban el impuesto de guerra, el impuesto por ser defendido por uno más grande y poderoso, ¿no? Y ellos habían hecho, los romanos, un pacto con estas autoridades judías, pero bajo la condición de que nadie se rebele. Y para que nadie se rebele, es necesaria una interpretación en el pueblo judío, una interpretación de la Escritura. Si ustedes ven la oposición en los sinópticos entre Jesús y los grupos fariseos y saduceos, Jesús se encarga de desenmascararlos, ¿no? Y hay dos textos bíblicos que yo ya lo he recordado, uno en el que está el mismo Jesús y otro de María, ¿no? Su madre, donde él descubre la intencionalidad y la práctica de estos grupos, ¿no? Ya repito, en Lucas 22, él, con el diálogo con sus discípulos, que peleaban también por un cierto poder, él les dijo,
Los reyes de las naciones, ¿no?, se adueñan de ellas, pero se hacen llamar bienhechores. Y ese es un análisis político que él hace en confrontación con esas autoridades. Son esas autoridades las que finalmente lo terminan matando, ¿no?, con la ayuda, lógicamente, del poder romano, ¿no? Entonces, este autor nos ayuda a entender. Tenemos que leer, lógicamente, los tres evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, más el libro de las revelaciones de Juan. Porque ellos nos dan una idea de lo que ahora estoy tratando de plantear sintéticamente. Tenemos que, bajo esta idea que he estado tratando de comunicarles, vuelvan a leer, si ya yo sé que lo han leído, los evangelios sinópticos. Y también el libro de las revelaciones de Juan. Léanlo, deténgase en los puntos problemáticos. Vean quiénes son, qué grupos está Jesús, con quiénes discute y cuál es la teología de estos grupos y cuál es la teología de Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo termino este bloque porque quiero dar paso ya a la última, quizás, grupo de preguntas sobre un autor que se llama, es un pastor, es un evangélico, Dumas, ¿no?, así es su apellido, Dumas. Me parece que es Alejandro Dumas, pero no estoy muy seguro del nombre. Dumas sí, es su apellido. Él escribió hace años un artículo sobre Biblia y violencia. Así es el título del libro, ¿no? Perdón, del artículo. Y él propone para reflexionar dos textos bíblicos en ese artículo. El de Mateo 11:12 y el de Lucas 16:16, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 12. Paso a leer ese texto. Ahí dice, ¿no?, Jesús: ahora bien, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los hombres violentos, lo arrebatan o conquistan. Ese es el texto de Mateo. El texto de Lucas dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es evangelizado y todo hombre hace violencia por entrar en él. Pero ¿qué pasa, dice el mismo Duma, con, por ejemplo, los mansos heredarán, ¿no?, la tierra? Lo que pasa es que hemos tratado de conciliar, ¿no?, bajando unos textos y subiendo otros, ¿no?, para que más o menos configure a un Jesús que ha ido dibujándose en las culturas contemporáneas desde la Edad Media ya, ¿no? Un Jesús completamente alejado de los problemas sociales, económicos, políticos, ¿no? Y la teología política crítica lo que quiere es volver a la intencionalidad bíblica de relacionar más bien esos temas, ¿no? Porque es en la Biblia donde están relacionados, no es que alguien, un teólogo, ¿no?, ha hecho que esa relación, digamos, ha inventado esa relación entre religión y política. No, es la misma escritura. La palabra religión no fue utilizada en el tiempo de Jesús. La palabra religión comienza a usarse como expresión de una institucionalidad religiosa, en este caso la iglesia cristiana, se dice religión cristiana, ¿no?, utilizada en la etapa tardía de la Edad Media. Ahí se comienza a usar ese concepto. Antes no se usaba así. Y lógicamente desde ahí ha tomado ya un matiz prácticamente general, ¿no? Hablamos de religión cristiana, etcétera, etcétera. Pero religión es sinónimo de institucionalidad. Y la institucionalidad es sinónimo también de qué relación tiene con el poder político y económico. Pongo un ejemplo clásico que se ve en todos los 28 de julio. ¿Dónde se sientan, en el caso de la Iglesia Católica Romana, dónde se sientan las autoridades y personas notables en el templo, en la Catedral de Lima?
¿En las primeras bancas o en las últimas? Lógicamente que en las primeras bancas, porque ese acto religioso en realidad es un acto político, ¿no? Y no es un acto político neutral, es un acto político de justificación de esas autoridades, ¿no? Y es lo mismo que en nuestro lado también más o menos se viene haciendo, ¿no? Cada año ya, desde Alan García, los presidentes van a nuestro predio para ahí. No es un acto político neutral, ni religioso, ni solamente religioso. Es un acto político, religioso, ¿no? De justificación de esas autoridades. Entonces, ahí entra la teología política crítica, ¿no? Para cuestionar esa relación. Entonces, en ese sentido seguimos una teología política crítica, y la de Jesús también lo es, sigue la línea abierta por los profetas en el antiguo Israel. Esa línea no se ha perdido y ojalá nunca se pierda. Entonces, Benoit y Bosmar son dos biblistas que han hecho traducción de la escritura hebrea, ¿no? Y también del griego del Nuevo Testamento. Yo voy a citar a los dos, porque hacen una traducción de estos mismos textos bíblicos que hemos leído, hacen una traducción muy particular, ¿no? Y dicen ellos, ¿no? En la de Mateo 11:12, ellos la traducen así: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él, dice, ¿no? ¿Qué indica este acabar con él? Puede indicarnos que hay hombres violentos que impiden que se instaure el reino de Dios, digamos. Ese es el sentido más o menos que se entiende. Veamos en la traducción que hacen estos autores de Lucas 16:16. Dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios, y a todos se les hace fuerza para que entren. ¿No notan en nuestro español que aquí hay una contradicción de sentido? En el primero dice, hay hombres que usan la fuerza que pretenden acabar con él, o sea, supuestamente con el reino de Dios, ¿no? Y en la traducción de Lucas 16, los autores más bien dicen esto. Dice, y a todos se les hace fuerza para que entren. Esto es digamos, lo que yo llamaba en la primera unidad la aparente ambivalencia de lo que es la práctica de Jesús. Manso, manso como una paloma, pero habilidoso, digamos, como una serpiente. Él propone más o menos eso, ¿no? Los hijos del reino, dice, ¿no? Deben tener esas características. Y la política, si ustedes concuerdan conmigo, la política es un arte, ¿no? No hay nada inventado, todo se hace, se construye en la política. La teología también, permítame decirles, también es un arte. Se construye teología. Y tenemos la Sagrada Escritura para orientarnos, para inspirarnos, ¿no? De cómo construir una teología acorde con el sentido bíblico. Y en nuestro caso, en este curso, es con el criterio y la capacidad de ternura. Díganme ustedes, ¿cómo se puede hacer una teología política crítica sin sentir o tener una capacidad de ternura por los 6 millones de personas, más de 6 millones de personas que han quedado sin trabajo en esta cuarentena, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos dejar de lado esa realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la purificación violenta del templo hecha por Jesús de Nazaret, el Mesías, claro, lo presentan solo en los evangelios. Los discípulos están como un grupo ahí que es como un espectador, son espectadores, ¿no?
Pero realmente ustedes pónganse a pensar si eso fue realmente así, ¿no? La purificación violenta del templo no pudo ser realizada por una sola persona. Y esta práctica corresponde perfectamente al entusiasmo, lo que en ese tiempo se conocía como los zelotes, ¿no? Para los zelotes, el templo era el centro de la corrupción, para los zelotes. Y ellos decían, hay que destruir ese templo porque ahí está no solamente la autoridad religioso-política, sino también el centro de la corrupción, ¿no? Y según el profeta Jeremías, habían convertido el templo en un centro de ladrones, digamos. O sea, un centro donde se esquilmaba a los habitantes de Jerusalén, a los habitantes de ese entonces de Israel. Ese era, quiero decir que antiguamente, en el tiempo de Jesús, los templos eran sinónimo de bancos también. O sea, ellas funcionaban como bancos, ¿no? Porque ellos decían en su reflexión teológico, político, económica, de que ¿dónde es más seguro guardar el dinero? Sino en el templo, para que el de divinidad lo cuide. Si él lo cuida, nadie va a robar, ¿no? Esa era su lógica de pensamiento. Por eso es que todos los comerciantes tienen siempre su fe grande en el Dios que los está protegiendo y les está haciéndose volver rico, ¿no? Los templos funcionaban bajo esa ideología, ¿no? Y por eso ellos hacían grandes contribuciones al templo. Por eso el templo era un banco, prácticamente. Para el profeta Jeremías, eso era no más que un disfraz, ¿no? Y para Jesús, lógicamente, también lo era, ¿no? Por eso aparece este texto, ¿no?, de la purificación del templo, que en realidad es la violencia contra el templo, contra un centro que se había convertido en un centro, según las palabras del profeta, en un centro de ladrones, ¿no?, de grandes ladrones del país. Entonces, él ataca ese centro, ¿no? Ese es un acto político religioso. Y no podía ser de otra manera porque toda práctica social en el primer siglo era una interpretación de Dios, era una interpretación teológica. Bien, yo terminaría ahí, pero sin antes hacer una puntualización sobre el tema digamos, de la alianza, ¿no?, entre Dios y su pueblo Israel. Si ustedes leen la Escritura, digamos, si se centran en el tema de la alianza, leen, digamos, todos los libros llamados, pues, históricos, ¿no?, se darán cuenta de que en este pacto, en esta alianza, Dios puede cambiar de bando, pero los israelitas no pueden cambiar de Dios, ¿no? Entonces, Dios dice, voy a ir, ¿no?, va a hacer mi brazo y lo va a acabar con todos ustedes. O sea, él se pasa a los enemigos, ¿no? Pero los israelitas no pueden ellos cambiar de Dios porque les va mal, ¿no? Vean lo que he llamado ambivalencia, ¿no? O sea, los textos bíblicos no esconden esta ambivalencia, no esconden estas dimensiones, lo expresan, ¿no? Lean de nuevo, ¿no?, el libro del Éxodo, el libro de los profetas, el libro de historia. Lean todos esos libros y se van a dar cuenta de que, lógicamente, ante el pecado de Israel, ¿no? ¿Cuál es el pecado de Israel? De haber cambiado de Dios. Por lo que yo me cambio de bando, digamos, ¿no? O sea, él puede cambiarse de bando, pero está prohibido, ¿no? Si Israel no se cambia de bando, entonces yo no me cambio de bando, pero es que hay un problema ahí de cómo entender la alianza. Entonces, la alianza, dice Dios, no quiero sacrificios, quiero amor y no sacrificios. Es decir, muchos convierten, Israel dentro de ese conjunto de pueblos, convierten su fe o su religión en una práctica ritual. Pero detrás de esa práctica ritual se esconde lo que los profetas, sobre todo el profeta Amós, va a decir, la esquilmación
de los pobres, dice, ¿no? Y por eso el profeta Amós, más que otros, ¿no?, denuncia a esa clase dirigente económica, ¿no? Les llama a las mujeres de estas personas, les llama vacas, ¿no? Está engordado, ¿no? A costa del dinero del pueblo, del pobre, ¿no? Y no se detiene ante nada realmente el profeta, ¿no? Entonces, es esa situación la que el Padre de Jesús, Yahvé, Jehová, como se pueda traducir, Gesed de Dios, se conduele, pero no se conduele como, digamos, una condolencia de caridad, sino se conduele para que su pueblo salga de esa situación, ¿no? Y no se puede salir de esa situación, como dice el cántico de María en el Magnificat, los pobres no pueden subir, no pueden ser elevados sin que los ricos sean afectados, ¿no? Es imposible. De alguna manera tienen que ser afectados para que todos podamos tener la oportunidad, sobre todo los tojos de la sociedad, de una vida también plena. Todos tenemos derecho a eso por el hecho de la creación y la revelación de Dios, ¿no? Y por eso el reino de Dios es conceptualizado como don. Dios da la inspiración, da el amor por el reino de Dios a todos los que creen en Él, mucho más desde Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿no? Pero también el reino de Dios es una tarea. Y por eso Jesús, cuando plantea el análisis político, que con esto estoy terminando, el análisis político de que los reyes de las naciones se adueñan de ellas, es decir, se apropian de la riqueza, eso significa se adueñan de ellas, que se apropien de la riqueza de ese país, ¿no? Pero para ocultar ese latrocinio, se hacen llamar bienhechores, es decir, regalan cosas al pueblo, ¿no? Dice, eso, dice Jesús, entre ustedes no debe ser así. Ese es el principio ético fundamental político bajo el cual tenemos que caminar, ¿no? No solo el principio, sino también el análisis. Con esos dos elementos tenemos que reflexionar, no solamente reflexionar, sino también practicar, ¿no? Porque como dicen, no se trata de pensar, se trata no solo de pensar, sino también de practicar, ¿no? Bien, he terminado este bloque. Paso, no sé si queda tiempo.